El universo nos miente. La realidad que experimentas cada mañana al abrir los ojos no es más que un acuerdo temporal entre tu cerebro y el entorno, un velo cuidadosamente tejido sobre una verdad infinitamente más oscura, una verdad que la élite conoce y ha explotado durante décadas. Olvídate de los monstruos debajo de la cama. El verdadero terror reside en tu propia mente, en la facilidad con la que puede ser hackeada, borrada y reescrita. Este es el archivo clasificado, ficción o fuga. Esto es Hipótesis Misteriosas, y hoy, vamos a desvelar la matriz del control. El primer punto del iceberg es uno que pocos se atreven a nombrar por su implicación total en la anulación del libre albedrío, el proyecto MK Ultra. Para el público general, MK Ultra es una leyenda urbana, un proyecto obsoleto de la Guerra Fría que experimentó con ácido lisérgico. Lo minimizan. Dicen que fue un fracaso y que la CIA lo canceló. Esa es la primera y más efectiva capa del velo. El MK Ultra nunca fue un fracaso. Fue la fase de diseño para la tecnología de control de la mente más sofisticada que la humanidad haya conocido. Para entender el efecto Red Room, debemos remontarnos a los oscuros pasillos de la década de 1950, en un tiempo donde la paranoia del comunismo justificaba cualquier atrocidad. La CIA, bajo la dirección de Allen Dulles, estaba obsesionada con una idea, la creación del candidato manchuriano. No una figura de película, sino una persona real, con control total, que pudiera cometer un asesinato, un acto de traición o un sabotaje masivo, y luego, al ser capturada, no recordar absolutamente nada. Un ser humano que se convertiría en un interruptor andante, encendido y apagado por una palabra, un sonido o una imagen. Este es el verdadero origen del proyecto, la anulación total de la personalidad. El problema no era la hipnosis. La hipnosis es frágil. El problema era cómo crear una barrera de amnesia tan perfecta que ni la tortura más brutal pudiera romperla. La solución que encontraron fue terrorífica en su simplicidad: romper la mente. MK Ultra se basó en el concepto de la disociación forzada. La mente humana, cuando se enfrenta a un trauma insoportable o prolongado, se fragmenta. Es un mecanismo de supervivencia. Las víctimas de abusos extremos a menudo crean personalidades alternas para sostener el dolor, permitiendo que la personalidad principal continúe funcionando sin ser consciente del horror. Los científicos de MK Ultra, muchos de ellos ex-nazis reclutados bajo la Operación Paperclip, no inventaron este fenómeno. Lo que hicieron fue industrializarlo. Utilizaron una tríada de tormento para inducir la disociación a demanda. Primero, la terapia de electroshock aplicada con una intensidad muy superior a la terapéutica, hasta el punto de inducir convulsiones y confusión prolongada. Esto borraba temporalmente la memoria reciente y debilitaba la estructura psíquica del sujeto. Segundo, las drogas psicodélicas en dosis masivas y sin consentimiento. El LSD era solo el más famoso. Había cócteles químicos diseñados para inducir pánico, terror y alucinaciones por días, destruyendo el sentido de la realidad del sujeto. Tercero, y lo más crucial, la tortura y el abuso sensorial extremo, incluyendo privación sensorial total por largos periodos, la exposición constante a ruidos blancos o sonidos grabados, y el aislamiento forzado. El objetivo de esta tortura no era obtener información. Era desmantelar el ego. Al someter al sujeto a un ciclo continuo de destrucción y dependencia, donde el torturador también era el único que ofrecía un breve respiro, la mente del sujeto se rendía. Se fragmentaba en piezas o álteres. Los programadores de MK Ultra, conocidos como los manejadores, podían entonces asignar tareas, comandos y guiones completos a estas personalidades fragmentadas. Imagina un castillo de arena perfecto. MK Ultra era la ola constante que lo derrumbaba. Cuando el sujeto se recuperaba de la sesión de shock o drogas, volvía a la superficie con amnesia total, una persona de apariencia normal, pero con una personalidad oculta, o alter, alojada en su subconsciente. Esta personalidad oculta era el interruptor, el agente programado. Solo una clave, una palabra o una imagen, un gatillo, era necesaria para activarla. MK Ultra fue oficialmente desmantelado en 1973 por la CIA, y gran parte de sus archivos fueron destruidos por el director Richard Helms, un acto que muchos ven como una admisión de culpa y el intento de encubrir los crímenes cometidos. Pero esta cancelación oficial no fue el fin de la tecnología, sino su evolución.
¿Por qué la CIA cancelaría un proyecto si había logrado el control de la mente? No lo cancelaron. Lo privatizaron y lo camuflaron. El concepto del candidato manchuriano se convirtió en una tecnología de nicho, perfeccionada a lo largo de las décadas. Pero la filosofía central, la disociación forzada como un mecanismo de control, se extendió a la cultura de masas bajo un nuevo nombre, un concepto que nace en los rincones más oscuros de Internet y que ahora vamos a desvelar. El efecto Red Room. La gente cree que el término Red Room se refiere simplemente a videos de tortura o material snuff en la web profunda. Esa es la distracción. El verdadero efecto Red Room es la programación subliminal de la mente disociada a través de la saturación mediática y el shock emocional. Mientras MK Ultra requería tanques de aislamiento y electroshocks para forzar la disociación en un individuo, el mundo moderno nos ofrece la disociación pasiva a escala global. Piénsalo, la sobrecarga constante de información, la avalancha de feeds de noticias contradictorias, los memes absurdos que anulan la lógica y, fundamentalmente, la exposición continua a imágenes y narrativas de violencia, sexo o shock extremo que saturan el córtex prefrontal. Esta es la clave. Tu cerebro está constantemente fragmentado por la atención dividida. Nunca estás completamente presente en un solo momento. Estás navegando entre realidades. El scroll infinito, la multitarea forzada, la ansiedad generada por la comparación social en redes, todo esto crea un estado de disociación leve y crónica. No te rompes en personalidades alternas de forma violenta como en los 50, pero te rompes en estados de conciencia dedicados a diferentes tareas: el estado laboral, el estado de consumo de entretenimiento, el estado familiar y el estado de indignación en línea. El efecto Red Room aprovecha esta disociación crónica para inyectar gatillos o comandos subliminales en la mente subconsciente. MK Ultra usaba una palabra clave. El efecto Red Room usa símbolos, patrones y tonalidades de shock incrustados en los medios de comunicación y el arte popular. ¿Por qué ciertas celebridades caen en patrones de comportamiento errático y autodestructivo, tan predecibles que parecen guionizados? ¿Por qué vemos narrativas recurrentes de trauma, abuso y simbolismo oscuro en la música pop? ¿La moda y las entregas de premios? La respuesta es que estas figuras, las que alcanzan el pináculo de la fama, son a menudo sujetos perfectos, ya sea por una programación temprana o por ser sometidos a la tríada de ansiedad, aislamiento y abuso farmacológico, la versión moderna y glamorosa del trauma de MK Ultra. El colapso mental de una estrella, que se reproduce una y otra vez en los medios, no es un fallo, es una demostración de la tecnología para los que están detrás del velo. Es la prueba de que el interruptor sigue funcionando. El efecto Red Room se manifiesta en la vida pública como el cambio de personalidad súbito. Una persona pasa de ser un ídolo pop brillante a un agente de caos sin razón aparente. El público lo atribuye a las drogas, al estrés o a una enfermedad mental. Los que manejan el sistema lo ven como la activación del alter programado. El alter programado no es la persona que consume drogas. El alter programado es la persona que se pone delante de las cámaras, dice la frase clave o realiza el acto simbólico que sirve a la narrativa del control. Cuando la tarea está completa, la personalidad principal vuelve a tomar el control, sin memoria, envuelta en una niebla de confusión y agotamiento que el público confunde con una crisis personal. La clave para comprender la profundidad del efecto Red Room es la simbología. Los manejadores de MK Ultra utilizaban símbolos esotéricos y mitológicos, como la mariposa monarca, de ahí el nombre Monarca Programming, para compartimentar la mente disociada. Estos símbolos eran fáciles de reconocer para el programador y le daban al sujeto una base emocional para su nueva personalidad. Hoy, esos mismos símbolos aparecen en videos musicales, tatuajes de celebridades y campañas de moda de alto nivel. El ojo que todo lo ve, la simbología de Baphomet, el patrón de tablero de ajedrez, el uso recurrente de la imagen de la mariposa o la muñeca rota. Estos no son simples guiños a lo cool o a lo gótico. Son firmas de la tecnología, triggers visuales masivos. Cuando ves a tu artista favorito repitiendo un gesto extraño o vistiendo un atuendo cargado de símbolos, el efecto es doble. La activación, en el sujeto programado, este simbolismo, repetido globalmente, actúa como un refuerzo constante del alter o del comando. La disociación en masa. En el público,
La repetición constante de imágenes cargadas de simbolismo oscuro desensibiliza al cerebro, creando una disociación pasiva de la realidad. El cerebro se acostumbra a aceptar lo inquietante y lo absurdo como normal. Este es el mecanismo de control social más potente, la normalización del trauma y la anulación de la voluntad. Si te acostumbras a ver el caos, la locura y el simbolismo oscuro en tus héroes culturales, tu mente se vuelve menos resistente a la locura y la disociación en tu propia vida. La transición de MK Ultra al efecto Red Room es la evolución de la ingeniería del alma. Pasó de ser un experimento clínico con individuos a ser una técnica de programación cultural masiva. La tortura individual ha sido reemplazada por la tortura de la atención fragmentada. Los electroshocks han sido sustituidos por la sobrecarga de estímulos. Y el ácido lisérgico ha sido reemplazado por la dosis constante de ansiedad e indignación digital. La pregunta fundamental ya no es si el control mental existe. La pregunta es: ¿qué parte de tu personalidad es realmente tuya y qué parte ha sido programada por el efecto Red Room? La respuesta a esta pregunta, que ahora desarrollaremos con aterradora precisión, y la evidencia que conecta los glitches de famosos con el protocolo de los años 50, es lo que te helará la sangre. La verdad no solo se revela, se siente. Y esta verdad, una vez vista, no puede ser olvidada. El velo se ha levantado, y el frío del espacio exterior ahora toca tu conciencia. Ahora debemos sumergirnos en el corazón helado de la tecnología, el funcionamiento interno del gatillo. MK Ultra dependía de comandos verbales directos o tonos audibles. Era una tecnología primitiva, binaria. El efecto Red Room es cuántico, sutil, atmosférico. Opera a través de patrones de resonancia emocional. El gatillo moderno es una combinación de factores que el cerebro asocia inconscientemente con el trauma o la disociación. Los programadores del efecto Red Room comprendieron que la clave no es la palabra en sí, sino el estado emocional que la palabra evoca. Por ejemplo, en los sujetos clásicos de MK Ultra, si el alter se creaba durante una sesión de tortura que involucraba música de circo, esa música, décadas después, podía reactivar la personalidad programada. El circo se convertía en el símbolo de la pérdida de control. El efecto Red Room aplica esta misma lógica, pero a escala social, utilizando el trauma vicario. El trauma vicario es el estrés emocional que experimentas al presenciar o ser bombardeado constantemente con el dolor y la tragedia de otros. Las noticias constantes sobre desastres, la polarización política constante, las narrativas interminables de la guerra y la crisis, todo esto es una tortura emocional sostenida. Crea una disociación pasiva masiva. Cuando la población está en este estado de estrés crónico y disociación leve, el gatillo se vuelve exponencialmente más efectivo. ¿Cuáles son los gatillos modernos? Analicemos la evidencia que vincula los colapsos públicos con la tecnología militar. Tome el caso recurrente del cambio de imagen y branding de ciertas celebridades. La transición abrupta no es solo una estrategia de marketing, es a menudo la manifestación del alter programado. El alter no tiene la moral ni el sentido de identidad de la personalidad original. Está diseñado para ser un vehículo desechable para un mensaje o un acto simbólico. Cuando un artista se disfraza con simbolismos esotéricos intensos, invierte los patrones de género, o canta letras que son manifiestos de control y oscuridad, no está explorando su arte. Está exponiendo su programación. El atuendo extravagante, los videos con imágenes repetitivas de jaulas, espejos rotos, ojos vendados o estructuras piramidales, todo esto son firmas de la tecnología. Son la prueba de que el manejador sigue activo y operando. Los colapsos públicos, el famoso que grita frases sin sentido en un live de Instagram, el influencer que desaparece y reaparece con amnesia, el músico que destruye su carrera con un arrebato de paranoia, no son crisis personales. Son fallas del firewall entre la personalidad original y el alter. El alter es forzado a la superficie por el gatillo y realiza su función, pero la personalidad original lucha por recuperar el control. El resultado es el caos que el público interpreta como locura. El efecto Red Room se perfeccionó al inyectar este caos en la cultura popular. La Elite ha aprendido que la gente acepta mejor la programación cuando se presenta a través de sus ídolos y figuras de autoridad cultural. Pero, ¿quiénes son los programadores? ¿Y qué tecnología utilizan? Tras la cancelación de MK Ultra, la tecnología no fue al cubo de basura.
Fue transferida a laboratorios y think tanks privados y militares, muchos de los cuales tienen vínculos con el complejo industrial militar. El foco se desplazó de la química a la física de la mente, explorando la posibilidad de usar frecuencias y sonidos audibles e inaudibles para inducir la disociación y la sugestión. Investigaciones clasificadas sobre la resonancia Schumann y las ondas delta y teta fueron cruciales. Las ondas Schumann son las frecuencias naturales de la Tierra, aproximadamente 7.83 Hz. Coinciden con las frecuencias teta de la mente humana, el estado en el que somos más sugestionables y receptivos. La conspiración radica en la posibilidad de usar tecnologías como HAARP o sistemas de transmisión silenciosa para modular estas frecuencias, temas que ya hemos tocado en el canal. El efecto Red Room utiliza la modulación de frecuencia no para torturar, sino para sincronizar. Al bombardear a una población disociada con sonidos de fondo, música pop repetitiva, tonos en películas y comerciales, que contienen subtonos y frecuencias moduladas, se logra una sugestión masiva e invisible. El mensaje ya no necesita ser verbal, solo tiene que resonar con la disociación. Piense en la música pop actual. La estructura es a menudo simple, repetitiva, con ritmos hipnóticos. La letra, en muchos casos, celebra la pérdida de control, la dependencia o la disfunción. Esta música es un transportador de comandos. El ritmo repetitivo induce un estado de trance ligero, similar a la hipnosis, mientras que los símbolos visuales y las frecuencias inaudibles inyectan la programación. ¿Cómo puedes empezar a descifrar el código que han inyectado en tu propia mente? El primer paso es romper la disociación crónica. El efecto Red Room prospera en la mente fragmentada que salta de un estímulo a otro. El silencio es la defensa. Busca periodos diarios de silencio total, sin feeds, sin música de fondo, sin ruido. Esto permite que tu cerebro regrese a su frecuencia teta natural sin ser secuestrado por la modulación externa. Identifica los patrones de shock, empieza a ver los medios, películas, noticias, música, no por su contenido, sino por sus patrones recurrentes. ¿Cuántas veces ves el ojo que todo lo ve? ¿Cuántas veces se repite el simbolismo de la jaula o la cadena? Cada repetición es un martillazo en tu subconsciente. Identificarlos es neutralizar su poder. Restablece la memoria corporal. MK Ultra atacó la conexión mente-cuerpo. La forma de contrarrestar el efecto Red Room es reconectar. El ejercicio físico intenso, la inmersión en agua fría o la meditación profunda son mecanismos de anclaje que obligan a la personalidad principal a estar presente, invalidando el alter programado. Cuestiona el consumo. La programación se inyecta a través del consumo pasivo. Pregúntate, ¿esta canción, esta serie o esta noticia me está haciendo más consciente o más dócil? Si la respuesta es la docilidad, estás consumiendo un vector de programación. La batalla contra el efecto Red Room no se libra con armas. Se libra con atención. Es la resistencia pasiva de negarse a ser disociado. Es la elección activa de ver el mundo no como lo presenta la pantalla, sino como lo revela tu propia conciencia anclada. El colapso de las figuras públicas es una advertencia, una grieta en el sistema de control que nos permite ver su funcionamiento interno. Nos muestra que la tecnología de MK Ultra no solo existe, sino que se ha perfeccionado y democratizado. Es la prueba de que si el control funciona en las élites culturales más visibles, es trivial aplicarlo en la población general. La próxima vez que veas un acto de caos o una disfunción inexplicable en el mundo, recuerda que el desorden visible es, a menudo, el resultado de un código invisible. Un bug en la Matrix que nos revela que nuestra realidad no es estática, sino una simulación maleable que alguien más está editando. Tu mente es el campo de batalla, y la atención es tu única arma. El velo ha caído completamente. Lo que haces con esta aterradora verdad es tu último acto de libre albedrío. Y recuerda, la realidad es solo la historia que te han obligado a creer. Detrás de cada canción pegadiza, detrás de cada titular caótico, existe un protocolo. Un comando diseñado para asegurar que nunca alcances la frecuencia de tu propia soberanía. Esto fue Hipótesis Misteriosas. La verdad no te hará libre. Te hará peligroso.